Actualmente, el impulso en un caso así sería hacer un alegato apasionado. Pero no puedo igualar la elocuencia de las víctimas cuando hablaron el viernes. Y no puedo comprender la profundidad de su pérdida. Así que dejaré eso en sus manos porque creo que ellos lo expresaron perfectamente. Pero sí quiero hablar sobre el señor Gray. Creo que ha quedado más que claro a través de la presentación de pruebas por parte del Estado, que el objetivo final de todas sus acciones y su motivo subyacente era volverse famoso. No en el sentido en que nosotros, los adultos, pensamos en la fama, sino específicamente famoso y popular dentro de esta comunidad subcultural conocida como la DCC. Él mismo se identificaba así y era un miembro activo. Un miembro muy entusiasta de este grupo. Y cuando sucedió este caso, al entrar en él con la perspectiva de un adulto, y la investigación atrapó a Colt justo en ese momento. Y luego rápidamente, en los días siguientes, empezó a notar la culpa de su padre. De alguna manera lo dejé de lado, pensando en Colt. Y a medida que avanzaba el caso del padre, me enfoqué más en el padre y en lo que él estaba haciendo. Y no fue sino hasta después de ese juicio, cuando pensamos en este juicio y en esta audiencia de sentencia, que empecé a volver a lo que estaba en la mente de Colt. Y yo siempre había asumido que él era solo un chico que tuvo una mala crianza, que se vio envuelto en esta adoración de los autores de tiroteos escolares, y luego cometió este acto horrible. Y yo solo asumí que su respuesta fue: Dios mío, ¿qué he hecho? Y no fue hasta este verano, cuando empecé a indagar en lo que pensaba Cole, que me di cuenta de que el horror de lo que pasó ni siquiera es el final de todo. Porque el tiroteo no fue la culminación del plan. El tiroteo fue solo uno de los pasos del plan. El plan era la fama definitiva y de por vida dentro del DCC. Él tomó medidas antes de que ocurriera el tiroteo para poner pistas ocultas, referencias. En el caso, anticipando. Hoy, anticipando estas cosas, que nosotros estemos aquí difundiéndolos públicamente para mantener su fama viva. Él puso símbolos y frases en su rifle que todas estaban relacionadas con cosas que eran importantes para el TCC. Preparó su computadora para que se viera como la de Adam Lanza. Si te fijas en esas fotos, Adam Lanza tenía varios desarmadores alrededor, colocados en el centro de su habitación. Tenía varios desarmadores en el centro de su habitación y el disco duro abierto, exactamente igual que el de Adam Lanza. Y no es una coincidencia porque escuchaste en su llamada desde la cárcel que dijo: espera a que se publiquen las fotos de la escena del crimen de mi cuarto en Air Road. Lo pensó con anticipación. El día que él perpetra el tiroteo, y se supone que está tan perdido en su enfermedad mental, tiene suficiente presencia de ánimo para preparar eso, anticipándose al día en el futuro en que saldrían a la luz. Él envía los mismos mensajes de texto minutos antes del tiroteo que Nicolás Cruz envió minutos antes de su tiroteo. Esta no es una persona que esté teniendo algún tipo de colapso emocional incontrolable. Él sigue calculando hasta el último segundo antes del tiroteo.
Él coloca su cuaderno en el escritorio para que lo encuentren con todos esos mensajes ocultos, haciendo referencia a Nicholas Cruz, Adam Lanza, James Holmes, porque sabe que serán revelados en su juicio. Y luego vino el tiroteo, el siguiente paso en este plan maestro. Jason Smith lo entrevistó menos de una hora después del tiroteo. Y él continúa. Tiene la capacidad mental menos de una hora después del tiroteo para colocar más pistas ocultas, más referencias dentro de esta entrevista. Los guantes morados, debió haber dicho la palabra morado 5 o 6 veces. Haciendo referencia a Kyle Rittenhouse, diciéndoles que llamó a la línea de ayuda. Una mentira descarada. Y otra referencia a James Holmes. Él está diciendo esto mientras se dan más pasos hacia su objetivo final de la fama eterna. Después del tiroteo, él imita la entrevista de arresto de Nick durante el crucero. Escucho voces, se me borró todo. Esta no es una persona que esté teniendo una crisis emocional. Y se da cuenta, Dios mío, ¿qué he hecho? Esta es una persona que está en medio de su plan y aún así sigue adelante con él. En menos de un mes, está difundiendo la información a través de su mamá. Está buscando ver las publicaciones, si es popular o no. Ya le envió fotos a Mandy para que Mandy las publique. Ya se publicaron, está muy emocionado. Y que no te quepa duda, Marcy es repugnante y sus acciones son despreciables. Pero él es quien le está diciendo qué hacer. Él es quien dice, abre Tumblr, busca asesinos en masa en Reddit, llama a Mandy, dile a Mandy que haga esto, asegúrate de que eso suceda. Sé que se supone que ella debe ser la madre, pero él es quien está dirigiendo todo esto. El día de su audiencia en la corte, en mayo de 2025, 9 meses después del tiroteo, entró a esta sala del tribunal para una audiencia, donde se supone que el peso de lo que ha hecho debe recaer sobre él. Y se supone que debe contemplar su rehabilitación, su sentencia, ¿qué me va a pasar legalmente ese día? Pero ¿qué hace esa noche cuando llega a casa? Vuelve a internet, vuelve al TCC, preocupado por lo que esa gente en el TCC piensa de su cabello. Y él está diciendo, corran la voz, voy a dejarme crecer el cabello de nuevo porque a ellos les gustaba más largo. Tuvo una infancia difícil. No estamos discutiendo eso. Pero la infancia que tuvo y tratar de decir que eso tuvo algo que ver con lo que hizo es ofensivo. Para los miles de niños en Georgia que de verdad son maltratados cada año. Sé que ha tenido una mala crianza. Pero como dije, los defectos, en esta sala del tribunal hemos visto cosas mucho peores. Y él es el único en la historia de Georgia que ha llevado un rifle de asalto a una escuela pública y ha abierto fuego contra completos desconocidos. Simplemente para poder ser famoso. Esto no es fácil, su señoría. Como hijo de Moise, el padre de Moise,
Entiendo completamente lo que dijo Richard. Los jóvenes de 14 años aún no se han convertido por completo en lo que llegarán a ser. Estoy completamente de acuerdo con eso y lo entiendo. Pero no hemos visto ninguna evidencia de que tenga la capacidad de desarrollar una conciencia o capacidad de llegar alguna vez a valorar plenamente la vida humana. Es como un tiburón en una piscina. No sé por qué el tiburón es como es. ¿Nació así? ¿Tuvo una mala crianza? ¿Son sus instintos? Algo terrible, es realmente malvado. No sé por qué el tiburón es como es, pero sí sé una cosa. Él no puede estar en mi alberca. Colt Gray no puede vivir en sociedad. Y les pido que lo condenen a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gracias, señor Allen. Gracias, Josh. Hay una razón por la que nuestro sistema legal trata a los niños de manera diferente. Y el señor Smith acaba de hablar de eso como parte de su declaración final. Son inmaduros, no están completamente desarrollados. Su carácter pueden cambiar más que ser deformados por cualquier fuerza que los atrape cuando no están llenos de las cosas adecuadas. La vida de Colt Gray no estaba llena de las cosas adecuadas. His parents didn't give him any stability. His parents didn't give him any of his needs. His parents didn't give him proper medical care. And most importantly, they did not give him proper psychological and mental health care. When they saw him deteriorating, when they saw him drawing into himself, when they saw him disappearing into his room, what did they do? They spent their time in their own worlds, on drugs, buying guns. Y separándose y volviendo a juntarse y sin dar absolutamente ninguna estabilidad. Los niños, incluso en las mejores circunstancias, necesitan estabilidad. Los niños que tienen necesidades especiales por naturaleza necesitan aún más estabilidad, más previsibilidad, no menos. Esperanza, no menos. Colt tenía problemas traumáticos que su abuela estaba dispuesta o podía identificar cuando era joven, pero los padres no hicieron nada al respecto. Colt recibió menos estabilidad de la que necesitaba, lo que lo hizo aún más vulnerable. Al analizar cómo sentenciamos a alguien, y no estamos diciendo que él no haya hecho algo malo, atroz y horrible, eso tiene que admitirse, y él ya lo admitió. Y él dio un paso al frente. Él pudo haber tenido un juicio, pero no lo hizo. Él le ahorró a la comunidad el juicio al presentarse para declararse culpable. Ese día admitió su culpabilidad en 2 ocasiones. Ahora, puede haber cierta conversación sobre si cada hecho que él mencionó en esas entrevistas era verídico, no lo era, o había sido alterado o manipulado. Él estaba traumatizado antes de perpetrar el tiroteo, traumatizado por sus propias acciones, y el trauma continuó después del tiroteo cuando finalmente se dio cuenta de lo que hizo. Sí, tuvo algunos momentos de claridad, pero eso no está impulsado por una intención malvada, sino por un deseo de ser aceptado. Y ese ha sido el motor de todo lo que ha hecho en la comunidad DCC. Si vemos el informe del Dr. Richard, una de sus recomendaciones, los factores que debemos considerar, que surgen del caso Miller contra Alabama sobre cómo sentenciamos a los niños que han hecho cosas malas, tenemos que analizar su nivel de madurez. Estas situaciones a las que están haciendo referencia ocurrieron cuando él tenía 11, 12 y 13 años. Y cualquiera que haya tratado con algún niño sabe que a los 11, 12 y 13 años no tienen mucho sentido común, especialmente los niños cuando están entrando en esa etapa. Cualquier cosa que implique un riesgo es algo que vale la pena hacer. Pero cuando te dejan aislado, cuando te dejan sin una base moral, cuando te dejan sin una figura parental adecuada, lo buscas en otro lado.
Buscas un modelo, buscas un héroe, buscas una comunidad que te acepte. Ahí es donde entra la parte de la vulnerabilidad. Él se unió a una comunidad en la que podía ser aceptado y empezó a imitar. A eso le llaman imitación. Está reflejando los comportamientos de las personas que lee en línea. No es que esté imitando a los tiradores. Él está replicando las conductas de la comunidad que parece estar dispuesta a aceptarlo, pero sus propios padres no lo hacen. Cuando sus propios padres ni siquiera le dan lo mínimo que necesita para considerarse digno. Sí, puede que él no haya estado escuchando las voces, pero ciertamente tenía y reflejaba ideas de querer terminar con su vida, pero no a un nivel de odio hacia sí mismo que no puedo siquiera imaginar. Pero ese es el mundo que él intentaba curar llenándolo con el mundo del TCC. Y repitiendo el mismo tipo de cosas de las que ellos estaban hablando. Entiendo que las víctimas han perdido mucho en esto, pero Colt realmente no ha perdido porque él no tenía. Él no tenía esos apoyos en su familia y no tenía la ayuda que necesitaba. Sus padres obviamente fracasaron por completo. Pero cuando estamos viendo de nuevo a alguien que tenía 11, 12 y 13 años cuando intentaba llenar un vacío, no podemos decir eso. A partir de este día, nunca volverá a estar bien porque la ley nos da cierto margen para tener esa discreción. La ley nos dice que tenemos que considerar estos factores de inmadurez, vulnerabilidad y el potencial de redención, a veces referido en la ley como incorregibilidad. Él no está irremediablemente roto. Eso ha quedado demostrado por lo que ha hecho en DJ. Eso ha quedado demostrado por las conversaciones y el desarrollo que hemos escuchado tanto de la señora Miss y de la señora Bohami sobre cómo ha cambiado cuando finalmente obtuvimos lo que necesitábamos, lo cual nadie le había dado hasta este evento. La idea de los huevos de Pascua. Tendrías que asumir un nivel de madurez de un niño de 12 o 13 años para poder planear eso y pensarlo bien. Y también necesitamos analizar la dinámica entre Marcy y Cole en esas conversaciones. Porque unos meses antes de eso, Marcy había amenazado con matarlo. Y ahora está teniendo una conversación donde su madre realmente está interactuando con él, no lo está amenazando. Hemos escuchado de la señorita Brooks nuevamente sobre los casos de DFAX, donde su madre lo había maltratado y su madre se emborrachaba cerca de él o se drogaba o lo que fuera que estuviera usando en ese momento. Y ahora está en una conversación con ella donde se está riendo con ella. No se trata de que él la esté animando a hacer algo malo. Está tratando de aferrarse a algo que no tenía sin estos horribles acontecimientos. Juez, esta es una decisión difícil porque muchas personas han sido lastimadas de maneras indescriptibles. Los hemos escuchado, las familias, testificar sobre el impacto en sus vidas. Pero ese impacto no elimina la responsabilidad del tribunal de considerar los factores en Miller y de entender eso. Cole estaba en un momento extremadamente vulnerable de su vida, cuando no recibió lo que necesitaba a una edad muy temprana. Y eso ciertamente no significa que, una vez que le demos lo que necesita de ahora en adelante, no pueda convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Lo mínimo que entendemos, juez, es cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Se le dará una sentencia de por vida. Con la libertad condicional, le da la oportunidad de tener esperanza. La esperanza es un factor importante para que alguien se convierta en una persona diferente a la que era cuando empezó. Y si le damos cadena perpetua sin libertad condicional, entonces eso le quita la esperanza y le quita la capacidad de cambiar. Con la ayuda del programa de 5 pasos, con las sesiones de consejería, con la rutina, con una nueva estructura y esperanza, él puede llegar a ser una persona que contribuya a la sociedad en algún momento.
cadena perpetua sin libertad condicional, juez. Personalmente creo que, por una cuestión de política pública, es demasiado severo para cualquier adolescente. Pero entiendo que la ley no lo considera así. La ley le da discreción al tribunal. La ley le da al Estado la oportunidad de demostrar que él no es redimible. No creo que hayan demostrado eso. Demostraron que lo que hizo fue muy malo. Demostraron que lo que hizo tiene una conclusión. Pero hasta el grado de decir que él es un individuo tan retorcido que no puede mejorar, eso no lo creo. No creo que hayan demostrado eso. Creo que lo que hemos demostrado es que él puede mejorar con la ayuda adecuada. Y le estamos pidiendo a este tribunal que le imponga la pena mínima por la muerte de una joven. Gracias. Gracias.